Chilena FM de San Antonio presenta Crónicas del Domingo, con la conducción de Luis Valderas. ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro programa Las Crónicas del Domingo en Chilena FM, donde siempre aprovechamos de conversar con escritoras, escritores y también del mundo científico, cultural e histórico. Bueno, en esta oportunidad les contamos que Editorial Forja acaba de presentar la novela Malamente, del escritor y psiquiatra Gabriel Duques. Un libro fascinante, entretenido, que sin duda pretende envolver a los lectores en el mundo del psicoanálisis, con una historia íntima y transformadora que no dejará indiferente a nadie. Para conocer más acerca de este libro y también las motivaciones que hubo para escribirlo, estamos justamente en contacto con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, primero que todo, nos gustaría, Gabriel, que nos contase cómo, siendo usted de profesión psiquiatra, llega al mundo de la escritura y finalmente nos presenta esta novela Malamente. Sí. La historia comienza en el año 2014. Escribía unas columnas en el suplemento Viernes del diario La Segunda, que se llamaba La Columna Psicoanalista, que era una columna bastante pequeña, pero que todas las semanas contaba yo una historia ficticia de algún paciente. Y la verdad que a la gente le llamaba mucho la atención. Y no tenía un formato de autoayuda, sino más bien era el doctor Lev, el psiquiatra, que iba contando acerca del paciente. Y eso escribí durante más o menos 1 año y medio, y finalmente después dejé de escribir, y el doctor Lev ya quedó dentro mío, y hace un tiempo atrás me golpeó la puerta y me dijo: Gabriel, quiero nuevamente aparecer. Así que me puse en el computador y el doctor Lev aparece con una historia fascinante acerca de un paciente que como te decía, es un paciente mayor que consulta al doctor si el doctor le pregunta, bueno, pero ¿qué lo trae por acá? Un hombre mayor, se ve bien conservado en general. Le dice: mire, doctor, yo no busco psicoterapia, no busco ayuda. Bueno, pero dígame entonces, ¿qué es lo que usted está buscando? Mire, le dice, yo me voy a morir de cáncer, le dicen 6 meses más, y soy un hombre solo. No tengo a nadie que me recuerde. Y lo que yo quiero es arrancar un pedazo de su memoria para que haya alguien que me recuerde. Y así parte la historia de la novela Malamente, que es una historia que tiene mucho que ver de la relación de los padres con los hijos, a pesar de que es una historia sumamente entretenida, pero en el fondo, como dice el profesor Carlos Peña, tiene que ver con la cuestión del padre, por decir de alguna manera. Y en este sentido, Gabriel, tú en tu profesión de psiquiatra, ¿cuánto de lo que tú has adquirido como experiencia, ¿no es cierto?, atendiendo pacientes a lo largo de todos estos años, confluye en esta novela? ¿Cuánto de ficción, cuánto de realidad podemos encontrar en Malamente? Mira, una de las virtudes de la novela, y que me la han comentado muchos colegas, es que, digamos, además de ser una historia entretenida y tratar una problemática, es como una invitación para que las personas también se metan en la mente de cómo funciona un psicoanalista cuando está con un paciente. Un paciente le está contando algo. ¿Qué está pensando el analista? Porque está contado en primera persona en tiempo presente. Entonces el doctor va reflexionando sobre las cosas que le va diciendo el paciente. Y eso le permite a las personas, además de entretenerse y tener muchas otras lecturas, la posibilidad en vivo y en directo de ver cómo funciona la mente de un psiquiatra cuando está atendiendo a un paciente. Bueno, y aquí hay un personaje importante que usted ha mencionado, Gabriel, que es el doctor Lev. Y obviamente me gustaría saber si Gabriel se parece al doctor Lev, ¿son distintos, son iguales, son la misma persona? Bueno, mira, el doctor Lev y Gabriel evidentemente que tienen cosas en común, pero hay muchas cosas que a Gabriel Duque le gustaría parecerse al doctor Lev. No son exactamente iguales, pero sí tiene mucho que ver porque el doctor Lev es psiquiatra y psicoanalista también, igual que yo, digamos. Entonces sí tiene evidentemente mucho de cómo podría, por ejemplo, en algún momento yo o un colega pensar con respecto a lo que está diciendo un paciente.
Bueno, hablemos ahora un poco de la profesión inicial, psiquiatra. ¿Cómo es, Gabriel, que te involucras en el tema de la psiquiatría? ¿Cuándo comienza? Habla un poco de ti. Eh, bueno, yo estudié medicina en la Universidad de Chile y terminando medicina hice una beca de psiquiatría. A mí la verdad que me gustaba el psicoanálisis, que es un tipo de psicoterapia basado en la palabra. No me gusta tanto la psicofarmacología, más bien me gusta la psicoterapia. Y desde muy chico leí los trabajos de Freud, que los encontré siempre muy apasionantes. Y la verdad que siempre estudié medicina pensando en que quería ser psiquiatra y después psicoanalista. Eh, sí, así, digamos, hice la beca y después me especialicé como psicoanalista. Entonces, en realidad, el doctor Lev es más bien un médico que trata con la palabra a las personas, no tanto con los remedios. ¿Y cuál es, para los que no sabemos mucho de este campo, la diferencia entre psiquiatra y psicoanalista? O sea, es una subespecialidad. El psicoanálisis es un tipo de tratamiento de psicoterapia basado en los principios que estableció Freud hace ya más de 150 años atrás, que tienen que ver con el funcionamiento del inconsciente. Eh, vale decir, con la idea de que existen cosas dentro de la mente de las personas que ellos mismos no conocen y que de alguna manera y muchas veces les juegan malas jugadas. Por ejemplo, una cierta tendencia de muchas personas a repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, el psicoanálisis lo que hace de alguna manera, en el decir de Freud, hace consciente el inconsciente. Es decir, le da a la persona la posibilidad de entender los conflictos que hacen que permanentemente esté repitiendo y haciéndose zancadilla sin que se dé cuenta. Bueno, Ahora, ahora sí. esto se ilustra muy bien en la novela, se ve muy bonito, pero contado como te lo estoy contando a ti, que es un poco más técnico, sino con un paciente hablando y un doctor escuchando, una historia, digamos. ¿Mm? Bueno, y en este sentido, ¿cuán profundo es el viaje a la mente que se hace a través de esta novela? Sí, yo pienso que, bueno, yo creo que no va a haber nadie, como te dije, que no se va a encontrar con algunos aspectos propios en la novela. Hay mucho énfasis también en la idea de que de alguna manera lo que les ocurre a los padres, de alguna manera se lo transmiten también a los hijos. Eso se llama en psicoanálisis transmisión transgeneracional. Y que los hijos no saben que les transmitieron eso, sino que sencillamente lo actúan sin saberlo. Entonces ahí entra el psicoanalista a explicarle eso, a entender, a conocer eso con él, para que tenga la libertad de poder elegir qué es lo que quiere hacer y no esté dominado por conflictos que se le transmitieron cuando era chico. Eso más o menos de forma sencilla. Claro, bueno, a quien se quiera aventurar en la lectura de Malamente, ¿con qué se va a encontrar o cómo tiene que ir preparado el lector o la lectora? ¿Tiene que saber algo de antemano o simplemente llegar y sumergirse en la historia? Mira, la novela está escrita en un lenguaje súper simple. De hecho, por ponerte el ejemplo, una persona me llamaba y decía que se tendía en la hamaca de su casa, en el jardín, eh, simulando que fuera un diván, digamos, y no paraba de leer. Mira, la mayoría, a pesar de ser un libro que no es tan corto, una novela de 250 páginas, muchas personas se la leen en un día y medio. Está estructurada en capitulitos muy cortos. Cada uno está ligado al otro, pero son como historias separadas, en el sentido que uno puede leer un capítulo y después dejarlo, pero la verdad es que tiene una magia, un embrujo. El Carlos Peña, el profesor, decía que tenía un efecto hipnótico, y el crítico literario Mario Baldovino, que también participó en la presentación, decía que el alma le pendía de un hilo, digamos. La verdad que tiene una cosa muy, como que a uno lo agarra por un lado o por otro, ¿no? Bueno, sin duda, por lo que nos cuenta, parece un libro fascinante, que obviamente son de esas novelas que atrapan entonces ahí al lector o a la lectora. Y en este sentido, esta es una primera entrega, por lo que sabemos. ¿La historia va a continuar? ¿Piensas a futuro desarrollar otro tipo de historias de otras novelas? Lo que pasa es que el doctor Led no me deja tranquilo. Ah, ya. Eh, de hecho, muchas veces me ocurría que yo empezaba a escribir, tenía una idea de más o menos, por ejemplo, cómo quería desarrollar un determinado capítulo, un determinado acontecimiento que sucedía en la novela, y terminaba escribiendo otra cosa, porque los mismos personajes de alguna manera como que me obligaban a escribir la novela como ellos querían que pasaran las cosas y no necesariamente como yo de antemano la tenía planificada.
Así que sí, pues ahora el doctor Lev está metido en otros enredos y estoy escribiendo la segunda novela. La verdad que me ha ido súper bien con la novela, impresionantemente bien. Así que eso es un muy buen estímulo para de alguna manera poder continuar con esta saga. Ahora, Gabriel, ¿cómo fue este acercamiento a la editorial Forja para poder justamente imprimir esta novela Malamente? Eh, Mira, la verdad las cosas es que yo, después de escribir en el diario La Segunda, dejé de escribir como te conté y empecé a escribir por mi cuenta. Y de repente escribí, y me junté con un escritor bien conocido y le pasé unos capítulos. Y le dije, a ver qué te parecen. Y a los 15 días nos juntamos de nuevo, y la verdad es que me hizo bastante crítica y yo salí bastante deprimido. Y pero igual seguí escribiendo porque me gusta escribir. Y al cabo de 6 meses ese mismo escritor me llamó y me invitó a participar en un taller de escritura con escritores muy conocidos dirigido por Pablo Zócar, que es un escritor muy conocido. Y bueno, ahí estuve trabajando con ellos mismos se iban entusiasmando con el doctor Lev, su historia, y eso me hacía a mí, era como una especie de brújula, en el sentido que si yo me daba cuenta que todos estos escritores que son como bien prestigiosos, se interesaban y ocupaban buena parte del taller en conversar los temas que estaban expuestos en la novela, yo decía, bueno, voy por buen camino. Así que, y después la editorial Forja se interesó, se acercó, y ¿cómo que se llama? Le gustó el proyecto, y bueno, y decidimos participar juntos. Claro. Bueno, hemos entrevistado varios escritores y escritoras que han trabajado con la editorial Forja y la mayor parte de las novelas tiene que ver con que fueron escritas durante la pandemia. Ya sabemos qué significa este periodo entre nuestra historia, dentro de nuestras vidas. ¿Y este libro Sí. fue escrito en pandemia o fue escrito en otra época? No, tiene una buena parte del libro escrito en pandemia. Ya. Ujú. Sí. Bueno, tú sabes, yo soy psiquiatra, Sí, entonces, claro. de hecho, mi quehacer como profesional también cambió mucho con la pandemia. Yo atendía a pacientes en mi consulta y de un día para otro empecé a atenderlos por Zoom. Mm, sí, Bueno, y me imagino sí, también como psiquiatra pudiste evidenciar una serie de problemas que se derivaron justamente de la pandemia, ¿no? sí, pues, sí, cambiaron muchas cosas, sí. Se cambió la rutina de las personas, el marido muchas veces se iba a trabajar y ahora estaban todos hacinados en la casa, eh, habían problemas con los niños. La verdad que la pandemia trajo hartos conflictos de salud mental, además que el cambio fue muy brusco. De un minuto para otro, las personas tuvieron que recluirse en su casa sin haber preparado el cambio. Así que no afectó mucho la salud mental de las personas, la vida sexual, la vida con los niños. Se complicó harto. ¿Y cuánto Pero ahora, de esos sí, efectos, te lo pregunto como ahora como psiquiatra, cuánto de esos efectos que nos ha dejado la pandemia en cuanto a salud mental se están manifestando hasta el día de hoy? ¿Por cuánto podría continuar esto? bueno, ocurre que las personas todas querían, es bien curioso, porque todas las personas el lunes deberían retomar sus actividades de la misma manera de antes, pero una vez que las puertas se abrieron y que las personas podían de alguna manera retomar sus actividades como habían sido antes de la pandemia, muchas personas ya no quieren. Como que se produjo un acostumbramiento, un cambio. Por otro lado, el trabajo desde la casa se ha mostrado tremendamente eficiente en algunos casos también. Eh, las oficinas redujeron la cantidad de espacio, entonces hay turnos, ¿no? Y yo creo que también eso tiene aspectos positivos porque le da un poco más de libertad a las personas, ¿no? Hay mucho tiempo que se pierde en transporte y en rutinas que en realidad no generan eficiencia. Así que no sé, yo creo que se está acomodando esto y vamos a ver cómo termina, ¿no? Bueno, les comento que hasta ahora estamos conversando con Gabriel Duque, quien es escritor y psiquiatra y que hace poco ha presentado su novela Malamente, editada por la editorial Forja. Bueno, este nombre Malamente, ¿de dónde viene y qué se quiere transmitir con la forma de identificar esta novela? Sí. Eh, bueno, y justamente el nombre tiene una cierta ambigüedad que a mí personalmente me gustó mucho y fue uno de los motivos por qué lo puse, ¿no? Así, en términos muy generales, yo creo que apunta a tres cosas distintas. Malamente puede ser una mente enferma, una mala mente, puede ser también una mente cruel, malo de maldad, ¿no? Muy cruel. Y también
el hincapié que hizo el profesor Peña a mí me gustó. Él dijo que también el malestar de las personas, la angustia existencial, los problemas, residen en la mente, ¿no? O sea, hay por lo menos 3 razones para que se llame malamente, ¿no? Pero además me imagino que son las facetas que se van descubriendo cuando, por ejemplo, el doctor Lev va escuchando a este paciente que se le presenta de pronto, ¿no? Sí, por supuesto que sí, 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 sí. Como las consecuencias que tiene de repente haber vivido de una determinada manera, ¿no? Y el empobrecimiento emocional que de repente producen. O sea, no todas las formas en que uno vive lo enriquecen a uno igual. Hay personas, entonces hay en este sentido, hay en uno de los protagonistas un empobrecimiento emocional muy grande que de alguna manera también se transmite a los hijos, ¿no? Y que los carga con una tarea sin que se den mucho cuenta, pero a veces es muy difícil. Con Bueno, estigma, así, ¿no? así es. ¿Y cuál es la idea central o el mensaje que quieres dejar con el libro hacia los lectores? Mira, en primer lugar, yo creo que las personas tienen que entretenerse, o sea, y se van a entretener con la novela porque es muy entretenida, pero a mí yo la escribí también pensando en que de alguna manera cualquier persona que la lea va a salir, va a haber terminado la novela con reflexiones, con ideas nuevas, con pequeños cambios. Entonces también es una manera de poder llegar a más personas que el tratamiento individual, que en realidad uno tiene una limitación en cuanto a la posibilidad de ayudar a las personas por la cantidad de horas que dispone el día de trabajo. Entonces, el libro también, para mí por lo menos, tiene la idea de que yo creo que no va a haber nadie que no va de alguna manera a ser tocado por uno u otro personaje de alguna forma y que eso pueda promover algún tipo de cambio. Bueno, vamos a estar pendientes entonces a ver cómo sigue la evolución. Tú mismo dices que la novela ha tenido buena aceptación. Para quienes quieran, de una u otra manera, poder adquirirla, poder sumergirse en esta historia, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, está en las librerías Antártica, en la librería universitaria, en la editorial Forja, también está en Amazon, eh, incluso lo pueden comprar hasta por Corner Shop. Se meten en Corner Shop, en la Ya, librería Antártica y les llega a la casa. perfecto. Hay varias Sí, maneras entonces de poder adquirir sí, el libro. sí. Ya, y que los lectores la lean, ¿no es cierto?, con toda confianza. Se van a encontrar ahí, como tú decías, con una historia entretenida, bastante llamativa y que los va a atrapar probablemente, ¿no? Sí, así es, sí, estoy convencido de eso. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte que nos haya acompañado estos minutos aquí en nuestro programa de las Crónicas del Domingo para contarnos de esta novela Malamente. Lo que no te pregunté al principio, si esta es tu primera novela que has escrito, ya has publicado. Sí, sí, la primera, sí, Ujú, sí, ya. sí. Bueno, y se viene, como explicabas ya, o un par más ahí, con la continuación de la historia del doctor Lev. El doctor Lev, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cómo llegó a llamarse Lev el doctor? Eh, bueno, Lev es en hebreo significa corazón, que, que tiene que ver, el corazón es como el asiento, el lugar, porque, digamos, la mente tiene que ver como con los pensamientos, con el intelecto, y el corazón tiene que ver con los sentimientos. Entonces, esta novela está pensada para entender los sentimientos de las personas. Entonces este doctor trabaja, por eso le puse Lev, que además es un nombre europeo, un nombre ruso, pero que en hebreo significa corazón. ¿Y por qué razón escoge su nombre hebreo para poder identificar al doctor Lev? Porque el doctor Lev es judío, y él también cuenta, digámoslo así, la historia del paciente también, de alguna manera, toca y remece las historias del propio profesional, digamos. Entonces, porque, digamos, un buen médico, un buen terapeuta, no es aquel que es como un cirujano frío que está con un bisturí cortando y sin ningún compromiso emocional. Para que un paciente se mejore, el doctor tiene que de alguna manera también tener un compromiso emocional, reexaminarse él a sí mismo para poder de él mismo entender al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que es interesante la historia, porque no es solo la historia de los pacientes, también, de alguna manera, los pacientes van tocando distintos aspectos del doctor, y el doctor, a través de pensar en sus propios aspectos, va tratando de ayudar, en este caso, a su paciente.
Sí, bueno, por lo que se ve, la novela tiene hartos íconos, hartos símbolos ahí a los cuales hay que también poner atención respecto a nombres, lugares y también lo que se quiere transmitir. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, a tu disposición para cuando quieras comentarnos algo más acerca de nuevas publicaciones en un próximo tiempo, ¿no? Muchas gracias y ojalá los lectores disfruten de la novela. Vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, que tenga un buen día. Ya, chao, igualmente. Bien, pues de esta manera hemos conversado con Gabriel Duques, quien es escritor y psiquiatra, autor de la novela Malamente, que ha sido presentada hace algunos días por la editorial Forja y que obviamente ustedes la pueden adquirir perfectamente en los canales que él ya muy bien explicó y que hemos también podido compartir aquí en nuestro programa Las Crónicas del Domingo. Chilena FM de San Antonio ha presentado Crónicas del Domingo. Será hasta la próxima semana en este horario a través del 101.3 en la banda de frecuencia modulada y en www.chilenafm.cl para quienes nos escuchan por internet. Gracias por su sintonía.